Hoy vamos a entrar en lo hermoso de Apocalipsis y eso es la preparación de la novia de Jesucristo. Apocalipsis es una carta a la novia, es una carta a Israel y para nosotros es la oportunidad de ver cómo Jesús ve a su iglesia. En las 7 cartas a las 7 iglesias, vamos a ver que el Señor tiene un mensaje específico por cada iglesia y cada ciudad donde está esta iglesia. Muchos han hablado de estas ciudades comparando, digamos, su tamaño, lo que son. Y quiero que sepan que las ciudades mencionadas no eran ciudades chiquitas, eran ciudades grandes. Para esos tiempos eran ciudades muy metropolitanas, eran hermosas, eran avanzadas. No unos pueblitos con chocitas por todos lados, no, estas eran ciudades avanzadas. Y vamos a empezar con el libro de Éfeso, con la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad, la segunda más grande de Roma. Pero antes de comenzar, creo que es importante que entendamos a quién está escrito estas cartas, porque cuando los vemos que está escrito al ángel de Éfeso, al ángel de Esmirna, al ángel de Filadelfia. Y al leer esto, lo que nosotros pensamos muchas veces es que es un ángel encargado de esa iglesia. Y lo difícil para poder poner en ese contexto de que es un ser celestial, es que el mensaje al ángel es cómo debe de hacer crecer o cambiar a la iglesia, y los ángeles no están encargados de tal trabajo. Los ángeles tienen un trabajo, pero su trabajo nunca ha sido para madurar y preparar a la iglesia. Nunca vemos eso en la palabra de Dios. Lo que sí vemos a la iglesia siendo madurada y recibiendo su crecimiento a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas cosas sí vemos, pero no vemos que es a un ángel. Entonces, en realidad, ¿a quién está siendo dirigido estas iglesias si no es a un ángel, un ser celestial que está encargado de esa iglesia? Bueno, primeramente hay que ver que la palabra ángelos es una palabra griega, que quiere simplemente decir el mensajero, el que da el mensaje a esa iglesia. Ángelos fue utilizado por Jesús cuando él describía a Juan en capítulo 11. Él lo describió como el ángelos que vino delante de él, el mensajero que vino delante de él. Además, en Lucas capítulo 9, versículos 51 y 52, vemos que él manda sus ángelos para preparar el lugar donde él va a tomar la Santa Cena con sus discípulos. Él dice, vayan y van a encontrar esto y esto y esto y van a preparar la cena. Entonces, en el Nuevo Testamento se ve que ángelos no solamente fue utilizado para mensajeros celestiales, pero también fue utilizado para mensajeros humanos. Entonces, a esto vamos a ver durante todo el Apocalipsis. Vamos a ver y vamos a tratar de entender cuándo es que está hablando de seres celestiales y cuándo es que está hablando de sus siervos, los siervos de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando leemos en Apocalipsis que Dios está hablando con un ángel está haciendo esto, un ángel está haciendo esto otro, lo inmediatamente pensamos es un ser celestial con alas, haciendo la voluntad del Padre.
Pero así no es. A veces somos nosotros quien está, de lo cual está queriendo dar a entender que es un ángel, un mensajero, la persona que tiene la palabra en su ser para dar a las personas. Entonces, él empieza hablando con el ángel de Éfesos. Y quiero leerles ese versículo para poder empezar. Y es quizás uno de los, si hay un versículo una parte del Apocalipsis de la cual si tomamos un tiempo a leer, tratar de entender, son las 7 iglesias, porque sí podemos nosotros relacionarnos a ellos, y es importante que nos relacionemos a ellos en estos últimos días, porque como yo les dije, el libro de Apocalipsis es un grito del novio a la novia que se despierte, porque él está por venir. Él quiere llevarse una novia. Él quiere regresar por nosotros. Él quiere vernos hermosas, vestidas, limpias. Eso es lo que él quiere. Entonces, esta carta comienza y todas las cartas a las iglesias empiezan a darnos tips de arreglarnos, ¿verdad? Para que nos preparemos a ser la novia que debemos ser. Entonces, en capítulo 2 de Apocalipsis vemos la carta a Éfesos, y él empieza con describirse. Él quiere que su iglesia sepa quién es, y él dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan líderes que brillan en la presencia de Dios. Y aquí está hablando de los 7 ángeles, de la cual él tiene en su mano, la cual él está utilizando en la tierra para preparar su novia. Entonces, estas 7 estrellas son los líderes que él tiene sobre sus iglesias. Y los 7 candelabros, estos somos nosotros. Nosotros somos el candelabro. De acuerdo a muchos eruditos, el candelabro representa la iglesia de Cristo. Y él dice: el que las tiene en su mano derecha y el que anda entre ellos. La primera carta es una expresión a su iglesia: yo estoy en medio de ustedes y yo soy el que estoy dirigiendo sus líderes. Ese es su mensaje clave. Cuando tú piensas en tu iglesia, sepa que el Señor está caminando en medio de ustedes y tiene en su mano derecha a tu líder. Él es el que lo tiene en su mano. Él es el que lo está dirigiendo. Y él empieza diciendo en versículo 2: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando la iglesia comenzó en Éfeso, era una de las pocas iglesias, si puedo pensar y recordar bien, quizás la única en la cual Pablo entró en ese pueblo, en esa ciudad, y encontró que ya habían creyentes. Y él dijo: wow, aquí ya está una iglesia bien grande, pero lo único que no tenían era el bautismo del Espíritu Santo. Y oró por ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y si se recuerdan, habían entre ellos unos jóvenes hijos de sacerdotes que iban sacando demonios en diferentes lugares, y en una de esas ocasiones trataron de sacar un demonio y encontraron que no podían, porque el demonio dijo: Pablo conozco, Jesús conozco, pero ustedes no sé quiénes son. Entonces vemos aquí un pueblo que había tenido personas venir que no eran lo que son. Hoy en día muchas personas hasta
hasta niegan la existencia de apóstoles. Pero este versículo nos muestra que hay apóstoles. Apóstoles son líderes. Apóstoles son personas con misión. No porque hay personas que dicen, no, ya no hay apóstoles. Pues esa es una gran mentira. Sí, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas. Claro que hay pastores, yo digo apóstoles y profetas, claro que sí. No podemos recibir parte de la palabra de Dios, tenemos que recibirlo todo. El asunto es de probar al Espíritu y saber que es un apóstol del Señor. Entonces, ellos probaban a los apóstoles y quizás la prueba del apóstol era exactamente que haya milagros, sanidades, haya liberaciones, que las cosas que un apóstol puede hacer porque hace lo que su Señor hace, el Señor Jesucristo. Continuamos, versículo 3, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, no has desmayado. Wow, yo sé que muchos de ustedes han trabajado mucho en la iglesia y muchas veces se cansan, pero no se desmayen. No se desmayen, continúen trabajando, sepan que la hora es corta, tenemos poco tiempo y vamos a ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Levántense, fortalezcanse en esa esperanza. Pero aquí dice, pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Wow, qué horrible perder el primer amor, la razón que respirabas. Esto es tan importante, hermanos. Yo les animo a que hagan lo que dice el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntate y haz las obras que hiciste al principio. ¿Quieren su primer amor de nuevo? Pues tienes que hacer lo que hiciste en el principio. Cada vez que una persona me dice, pastora, es que ya no tengo esa emoción que tenía cuando venían. ¿Saben lo que encuentro? Encuentro una persona que ya no quiere estudiar, que ya se cansó de venir a orar, que ya pone más tiempo en su negocio, ya no está leyendo la palabra de Dios. Pues claro que ya no tienes ese fuego encendido en ti, porque ese fuego encendido en ti viene del Espíritu Santo, no viene de una piedra que cae del cielo sobre ti. No, viene del Espíritu Santo y tienes que hacer las obras del Espíritu para estar encendida con tu amor. Yo doy gracias a Dios que hace 40 años yo conocí a mi Señor Jesucristo y desde entonces sigo gozándome en su amor, me sigo gozando en quién es Él, me sigo enamorada de Él. ¿Por qué? Porque nunca dejé las primeras obras, siempre continué haciendo lo que he hecho desde un principio. ¿Qué es lo que promete a los que... primero, versículo 6, sin embargo, tengo esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Muchas personas preguntan, ¿quién es Nicolaitas? Pues hay una mención de un apóstol que se llamaba Nicolás. La palabra Nicolás quiere decir vencedor del hombre. Y se da a entender que esta persona era inmoral y permitía la inmoralidad en la iglesia. Por ejemplo, permitía que la gente entrara así como estaban. Y muchas personas a veces se enojan porque nosotros tratamos de mantener una iglesia libre de inmoralidad. ¿Qué es inmoralidad? Inmoralidad es, claro, todos saben lo que es inmoralidad. Nadie te lo tiene que escribir en una pantalla. Ustedes saben lo que es la inmoralidad sexual. Es todo actos sexual fuera del matrimonio. Eso es el sexo inmoral. Cuando no haces las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara en cuanto al sexo. Es un acto entre marido y mujer. Y nosotros tratamos de mantener eso fuera de la iglesia porque nosotros no vamos a permitir inmoralidad en la casa del Señor. Y es importante, hermanos,
hermano que me estás escuchando. Yo sé que a veces no es, a muchas personas me dicen, es que es difícil que mi esposo no se quiere casar conmigo y cosas así. Yo le digo a usted, si se quiere preparar para la venida de nuestro Señor Jesucristo, quita la inmoralidad de tu vida, quítalo. Vale más cualquier cosa que tienes que renunciar, vale más. ¿Por qué? Porque más vale el cielo, la eternidad, el poder ir con Jesucristo cuando Él regresa. Él le dice a la iglesia, si tú sales vencedor, yo te voy a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, en el paraíso de Dios. Esto es tan importante. Podemos ver descripción de este paraíso en Cantar de Cantares, capítulo 4. Se llama el jardín secreto de Dios. Es un jardín amurallado, es un jardín con frutas, y dice, y vas a comer del árbol de la vida. Y la palabra de Dios dice que Jesús es ese árbol, y nosotros vamos a poder comer de ese fruto, vamos a poder saborear de la presencia de Dios a todo momento. Vale la pena el precio que tengas que pagar para tener listo tu vida para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué son las cosas que el Señor ama de esta iglesia? Las muchas obras, las muchas obras. Él ama cuánto trabajas, pero Él dice, pero tengo dos cosas en contra de ti, que ya no me amas como antes y que escuchas a los nicolaitas. Entonces, esas dos cosas debes de entender que son dados para que tú puedas escudriñar tu vida, decidir si es algo que tienes que sacar de tu vida. Señor, hay inmoralidad en mi vida. Señor, me falta amarte. Señor, muéstrame estas cosas porque yo quiero salir vencedor. Yo quiero recibirte cuando tú vengas. Yo quiero ir al paraíso del Señor y quiero comer del árbol que tiene el sabor de mi Salvador Jesucristo. En Cantar de Cantares, capítulo 8, habla de cómo ella saborea de ese fruto. Hermanos, yo sé que ustedes también quieren poder saborear la presencia del Señor, y creo que vale la pena todo lo que necesitas hacer. Si tienes que regresar regresar haciendo cosas que no has hecho en tanto tiempo. Quizás antes venías a la casa de oración, pero ya no encuentras tiempo. Hermano, justamente eso es lo que debes de hacer. Venir, aunque ya no tienes tiempo. Porque había un tiempo que tú podías venir y todavía existe ese tiempo. Entonces, hermanos, regresen a su primer amor. Quita toda inmoralidad y sigue haciendo las obras que te acercaban al Señor cuando tú lo amabas. Y así vas a poder saborear de su presencia por toda una eternidad. Antes de terminar, les recuerdo que tenemos el libro de Apocalipsis. Les invito a pasar aquí a la librería o a hacer un mensaje. Y les agradezco mucho este tiempo que me han dado. Va a ser un mes en la cual vamos a estar estudiando estas iglesias, y yo sé que van a aprender mucho. Que Dios les bendiga.